A ver, espera. Es que estoy haciendo memoria porque luego eres medio impostora. ¡Pobre diabla! Puedes tragar en mi reputación. Bueno, no te diría lo que te mereces, porque este es un horario familiar de viernes. Muy buena tarde. Ya no voy a decir desaprendices. groserías otra vez. ¿Ahora por qué? ¿Ahora Porque- qué te dijo doña Almanza? No, ahora mi segunda mamá me dijo que ya no diga groserías. Entonces, tengo varias. Entonces, te voy a hacer caso, segunda mamá. Bueno, segunda mamá, pues no sé si agradecerlo, bendecirlo, más bien dile que no interrumpa cuando no se deba, que tenga foco. Que no tire sea- las cosas. que no Pero a tire ver, las vamos a hablar de cosas. mí, mira, porque otra vez esa es la técnica que tienen las impostoras como ella. Entonces, tú nos dijiste, nos prometiste, nos juraste sobre sangre que cuando estuvimos en el capítulo que váyanse, está aquí, hablamos y simulamos Espérate, la ¿por qué no te entrevista. llaman en entrevistas de trabajo? Tú, sí, yo te dije que conversaciones de poder y que estaba mintiendo, dijiste que nos ibas a enseñar la técnica de estar o no estar. Pero bueno, como básicamente entre estar y no estar es muy filosófico y básicamente me estás diciendo vende humo, pues yo no lo voy a platicar. Porque como... Sabía que estabas mintiendo. No, no estaba mintiendo. Simplemente quiero traer a alguien a que nos platique un poquito y esto es una plegaria atendida no solo de Lalo, sino que Lalo está siendo el portavoz de muchos desaprendices que nos han buscado preguntando de cómo le hago para tener una mejor entrevista y que si de repente hay algo que no me esté ayudando, cómo me puedo salir no por la tangente, sino cómo puedo salir bien librado de una entrevista por competencias y que justamente hoy invitamos a un especialista en imagen pública y en diseño de marca personal para que nos platique, y obviamente es una headhunter que se dedica a través de la metodología de entrevista por competencias STAR, nos va a platicar... Ah, ese estar. Star. Yo decía estar o no estar. ¿Cuál será el Estar dilema? o no estar. Pues estar es la técnica que más que platicarnos una técnica, porque eso siempre es aburrido, el conocer técnicas y el que hazle así asado y luego estás en una entrevista regándola más porque no sabes cómo era la primera y la segunda y la tercera parte de lo que tienes que decir. Entonces mejor vamos a traer a esta especialista que nos platicará de qué manera podemos fluir bien y cómo no parecer que estamos vendiendo humo, cómo no parecer que estamos mintiendo en una entrevista y no porque estemos mintiendo, simplemente porque a lo mejor no entendemos qué palabras utilizar para explicar lo que yo hacía. Coordinaba o supervisaba o administraba o diseñaba una estrategia o la implementaba. Son cosas bien diferentes que a veces creemos que lo hacemos y no necesariamente es algo que hicimos, no por desconocimiento de nuestro puesto, sino porque a veces no sabemos qué palabra exactamente es la que nos puede dar más poder en la entrevista. Y que eso te puede tirar la entrevista, porque ahora sí que te va a tirar el evento, porque si resulta ser que solamente lo aplicaste, pero no lo planeaste, pues es algo que tienes que tener fresco y que seguro no solo te van a preguntar, sino que van a ahondar en el tema. Y ¿sabes qué es lo peor? Que cuando de repente te cacha el reclutador en esto de, bueno, tú no coordinaste, tú más bien controlaste, ¿no? Es diferente porque el coordinador es el que está en el campo, el controlador, el que está controlando es el que a lo mejor mete las facturas y tal, por poner un ejemplo. Y entonces tú te vas a quedar como de, está dudando de mí. Y empiezas en tu cabeza, vas a estar contestando una cosa, pero en tu cabeza estás hasta sintiendo que te están agrediendo. Y ahí es lo que dice Lalo, puede valer tu entrevista. Así que sin más preámbulos, les presentamos a nuestra especialista, Paritzika Butrón, que nos va a dar muchas insights de cómo lucir más en una entrevista y no tener estos tropiezos que te puedan hacer no pasar al siguiente nivel dentro del proceso de búsqueda de empleo. Vámonos a su casa y cada quien en un cuarto. Desaprendices, pues hoy de nueva cuenta regresa a nuestras instalaciones remotas una invitada de lujo. Paritzika Butrón nos acompaña. Sí, Paritzika. A ver, una plana, todos digamos. Paritzika. ¿Cuántas veces te preguntan, ¿cómo? ¿Cómo es? Siempre, No, esto es siempre dicen de cajón. Pati. Qué bueno que dicen Pati, Patsy. Qué bueno que no estás casada con Hansel, porque si no... Sí, imagínate. Ándale. Paritzika. Pero bueno, Paritzika, que aunque su nombre parezca de rusa, no, en realidad es muy mexicana, de hecho su nombre es muy huichol, así que bienvenida, Pari, gracias por acompañarnos, porque justamente en varios capítulos hemos hablado de esto que implica
el prepararnos para una entrevista. Y entonces de repente hay gente que dice, es que hoy no te puedo ver porque me estoy preparando para una entrevista, y es, pues, ¿qué preparas, no? O qué es lo que investigas, y que pues de repente están viendo cosas que no vemos. Pero qué mejor que traer a una especializada. Parítica es especialista, bueno, es ingeniera en imagen pública y aparte es headhunter, y bueno, también hace todo lo que tiene que ver con outplacement y coaching de carrera. Entonces, hoy en la faceta de Headhunting, Pari, tenemos varias preguntas y Lalo tiene una muy buena que nos la hizo uno de nuestros desaprendices, y con eso queremos empezar en cómo nos debemos preparar para una entrevista y qué debemos evitar en una entrevista. Adelante, Lalo. Sí, fíjate, lo que sucede es que estuvimos en un episodio en el que simulamos Eric y yo una entrevista, entonces decía, oye, si ya se pone muy especializado o si me aventé el chascarrillo de echarle la mentira y ya me está preguntando más, ¿ahí qué hago? ¿No? O sea, me regreso, le digo que me equivoqué, que me confundí. Entonces tú como experta, ¿qué dirías para nuestros desaprendices? Bueno, primero, ¿cómo detectas que te está mintiendo? Ok, ¿cómo detecto que me mienten? En ocasiones cuando hacemos preguntas muy puntuales, hablan de más y me dicen o se salen de la pregunta que uno les hace y empiezan a contestar otras cosas, se pierden, se van por otro lado y resulta es que nunca se enfocan en la pregunta y en dar la respuesta. Y tú los vuelves a encaminar a decir, no, bueno, pero respóndeme tal cosa y se vuelven a ir ahí, no lo saben. Y si lo saben, tendrían que tener mucho cuidado en eso, en siempre ser concretos. Yo siempre les recomiendo que escuchen. Están tan ansiosos y tan nerviosos que no escuchamos la pregunta. Y respondemos, hablamos de más y resulta que el tiempo es muy valioso en las entrevistas. Los headhunters no es de voy a estar aquí sentado, tú platícame, tengo 2 horas, nos tomamos un cafecito, eso no sucede, eso no sucede. Traemos una agenda ya específica y que dependiendo de las posiciones tenemos cierto tiempo y dependiendo de la fase de qué entrevista es, si es un filtro telefónico, si es una entrevista corta, ya si es una entrevista por competencia, todo esto lleva su tiempo. Entonces, si estás en una entrevista y yo ya quiero hablar de más y estoy hablando sobre mi historia y mira mi faceta, mi primer trabajo, mi segundo, pierdes a tu interlocutor porque cada 7 segundos tengo que atrapar la atención en 7 segundos de esa persona. Y para atraparla, ¿qué tengo que hacer? Pues decirle una información concreta, específica, clara, para que eso sea lo que me quede. ¿Por qué? Porque durante el día un headhunter no ve solo a una persona, ve alrededor de 6, 8 candidatos. De esos 6, 8 candidatos, yo tengo que estructurar muy bien qué le quiero comentar y no salirme que sí, mis hobbies y mi familia y mi perrito, no va por ahí. Tengo que ser muy concreto y ya después de hablar de la parte profesional, si el reclutador, el headhunter te pregunta algo adicional, contéstalo, pero sí escuchemos. Yo creo que número 1 es escuchar y ser concretos, porque si no, puede ser que sí lo sepas, que tal vez no estás mintiendo, pero si me voy por otro lado, uno piensa que está mintiendo. Es como el dicho este de explicación dada, culpa aceptada, ¿no? O sea que al final, pues, súper concreto. Y también parte de la comunicación no verbal. Si yo ya estoy preguntando, pues me vuelvo a sentar, me estoy volviendo a incorporar, como que me muevo la camisa, la blusa. Esos son detonantes de, ojo, algo está pasando. No exactamente es decir, ya está mintiendo, pero no lo sabe. O no lo hizo él, tal vez lo hizo alguien de su equipo y él menciona que lo hizo, pero no lo hizo él. Mira, desaprendices, no le hagan como Eric, entonces nada de irse allá con la blusa stretch ni la que te pica, porque si no, ¿no? A lo mejor pues sí, muy embarrada y todo, pero... Pero justamente, bueno, eso ya hemos hablado de qué es conducente en una entrevista, cómo ir vestido y tal, pero independientemente de eso, como acabas de tocar un tema muy sensible, para ir, bueno, dos, que creo que muchos de nuestros desaprendices tienen duda. El primero es, ¿por qué? Y que lo escucho de todos mis asesorados y de mucha gente que está en proceso de búsqueda de empleo, que realmente se frustran porque dicen, ¿por qué el headhunter o el reclutador nunca te contesta? ¿Por qué nunca te dice, apestas, no vales nada, no me gustaste, o no eres tú el que se va a quedar, o gracias, ya lo recibí y gracias por participar? Eso se quejan mucho. ¿Por qué se da esto y qué recomendación le darías tú como headhunter a esos talentos con base a
pues, lo que muchos de ellos expresan y viven. Híjole, es que esa pregunta es tan difícil, Eric, porque yo más que darle la recomendación a ellos, se la hago a los headhunters, a quien nos ve, a las personas de recursos humanos. Mi Bien. mensaje sería hacia ellos, porque sí creo que es algo, estamos tratando con personas y no nos cuesta nada dar un seguimiento. Un seguimiento al decir, tal vez en ocasiones si yo trabajo con varios clientes, muchos clientes no te dan la retroalimentación de no me gustaron estos candidatos por tal y por tal motivo no puedo mencionar el decir, mira, no te quedaste por esto, porque sería Claro. muy grave si yo no lo sé. Pero sí creo que está en tener 3 segundos para poderle decir a esa persona, oye, de la terna que entregué o de los candidatos que se enviaron, ya decidieron por uno, no sabría decirte lo que es, no sabría decirte el por qué, pero se quedó tal persona. Pero yo te vi que eres bueno en esto y si yo tengo alguna posición, con todo gusto te vuelvo a invitar a participar. O hasta Y si, dar un pequeño feedback, ¿no? Si también notaste que algo le puede, que algo le puede, no decirle puntualmente, no te quedaste porque yo creo que fue por esto, no, ser neutral, ser parcial, pero sí a lo mejor decirle, te recomiendo que para la siguiente en esto y en esto vendas más esto, y hasta se quedan felices de que les estás dando un pequeño feedback, ¿no? claro, también eso, o si no hacer las recomendaciones como comentas, de qué podrían mejorar, o a veces hasta en su propio CV, oye, yo te recomiendo, se ve de esta manera tu CV, puedes mejorarlo así. Entonces, creo que eso nos ayuda a nosotros que trabajamos con personas, tener ese acercamiento y no nos cuesta nada. Lo que sí a veces pasa es que sí estamos saturados, a veces estamos saturados, traemos varias posiciones y no tenemos el tiempo de a cada uno marcarle. Pero sí lo que creo es que esas personas que están en búsqueda sí tienen la responsabilidad de dar seguimiento. Mando mi correo, mi mensaje, oye, sucedió algo y que nosotros, y eso es de nosotros, tengamos ese segundo para poner no por esta situación o sí, o mira, te sugiero tal cosa, que no nos lleva más de 5 minutos. No, y hay copy-paste, ¿eh? Ya excusas no hay. Te agarras tu template y de estos son por competencia, estos son por mentiroso, este es por lo que sea y pues ya está, ¿no? Tampoco tan especializado. Sí, pero creo que aquí, como bien comenta Pari, hay digamos que hay dos lados. Por un lado, tú, desaprendiz, que estás buscando chamba o estás queriendo cambiar y ya tuviste un contacto con el reclutador, por ejemplo, de repente me dicen, oye, ¿cómo cuánto tiempo? Ya tuve una reunión con el headhunter y pasó una semana y no pasó nada. Yo sí procuro recomendarles que por lo menos a la semana, o sea, tampoco 2 días después, porque también llegas a ser intenso, pero por lo menos, oye, si quedaron, cierra siempre tu entrevista preguntando siguientes pasos, entonces eso te dará una idea de en cuánto tiempo puedes contactar. Y si no te han contactado en ese tiempo, mandas tú el correo pidiendo incluso un feedback, ¿no? Oye, me encantaría saber tal, y si te dicen no quedó, siempre pide un feedback, porque eso de alguna manera por lo menos te hace estar presente y también te dará algún tipo de información que puedas mejorar, ¿no? Que tú acabas de decir un punto importante. A veces nos cuesta trabajo pedir ese feedback y si lo pedimos, en verdad lo dan. ¿Cómo sugieres que se pide ese feedback? Para que no suene como headhunter, tú no lo veas como algo agresivo o este cuate es un intenso o esta chava es súper pesada. ¿Cómo es la mejor forma? Yo, cuando ya me avisan, porque quien tiene la amabilidad de decirte si no te quedaste, sí le diría, oye, muchas gracias, ¿me podrías decir o recomendarme qué debo de hacer para mi siguiente proceso? Excelente. Eso es lo Así de fácil. o sea, Tan nada simple más. como es. Y nada de Tan tirarse simple. al piso, ya hemos hablado mucho de eso porque también existe ese vicio, ¿no? De que, ay, si yo era el mejor, y a ver, no, 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 no. O sea, al final eso ya se decidió y aquí lo único importante es cómo lo voy a hacer mejor en una siguiente entrevista. Ahí está. Ahora, la otra pregunta que por ahí se deriva de tu primera respuesta, Pari, que decías un poco pues de cómo te das cuenta cuando la gente está mintiendo. También algo que pasa mucho es que puedo no controlar mis nervios y entonces me da verborrea, pero no necesariamente estoy mintiendo. Muy probablemente a lo mejor es que yo estoy entendiendo una cosa diferente en la pregunta, por eso tu recomendación de escuchen bien al momento de la pregunta, no porque contestar rápido, contesten mal, pero particularmente también pasa, y a mí una vez Pari me hizo un ejercicio bien interesante como un pequeño roleplay en esta técnica, se le llama una metodología STAR, que utilizan mucho para poder identificar realmente cuál era tu rol. O sea, no era solo cacharte una mentira, en realidad es
porque a lo mejor no estás mintiendo, a lo mejor es un tema de decir, a ver, es que yo diseñé e implementé, porque siempre es el típico de diseñé e implementé, y cuando entonces en esas el reclutador, ok, ¿cómo lo diseñaste? Ah, bueno, pues ya me había llegado así de Estados Unidos, entonces yo lo implementé. Ah, entonces implementaste, no diseñaste nada. No, pero sí diseñé la implementación en México. No, 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 pero a ver, tú diseñaste la estrategia. Entonces, ese tipo de cosas también, ¿qué sugerencias darías, Pari, con respecto a cómo estás vendiendo en tu currículum lo que lo hiciste? ¿Cuáles son esos verbos que debes utilizar? ¿Cómo diferenciar entre lo que hiciste y la diferencia entre diseño, implementar, ejecutar, medir, etcétera? ¿Qué sugieres ahí? Porque estoy seguro que ese es el pan nuestro de cada día. Sí, yo creo que es eso, o sea, sí tenemos que poner, en el momento en que yo en mi currículum estoy poniendo ciertos logros, que muchos, ojo, pausa, ya no se usa en los CVs poner actividades. Ya hablamos sobre tus aportaciones, el valor que generas a la compañía, no actividades. Pero bueno, Bien. independientemente de eso, Pero ese puede ser un muy buen tip. Mejor pon que has Claro. logrado, ¿no? Sí, En hablábamos lugar de incluso del desarrollar. objetivo y del objetivo general de contribuir con mi experiencia para los... No. A ver, es quién No, soy y luego qué he hecho en estos trabajos. Sí, qué era lo que hacía, por qué me pagaban, pero luego ya en lugar de poner funciones pongo mis contribuciones principales, esas actividades clave que si yo no hacía, no se cumplía la razón de ser de mi puesto. Y entonces ahí, pues ya no hay tu tía, ya más bien lo que preguntarías es, bueno, a ver, ¿cómo lograste este incremento del 15% en ventas? correcto. Otra cosa, digo, ahorita voy a responder lo que me preguntas, Eric, pero el chip que tenemos que cambiarnos es que por eso muchas veces dicen, está de moda, marca personal. No, es que no es que esté de moda, es que nos tenemos que ver como eso. Somos nuestra propia SA y al ser nuestra propia SA tenemos que aprender a saber vendernos. Y para saber vendernos, así sea mi teléfono, tengo que saber qué me da este teléfono, cuáles son esos beneficios que tiene, lo que me aporta, y sobre eso voy a empezar a comunicar qué es lo que tiene ese teléfono de valor. Bueno, pues es lo mismo que pasa con nuestra propia marca personal. Tengo que hacer un autoanálisis de cuáles son esas fortalezas, cuáles son mis principales competencias y las aportaciones o logros que he hecho en la compañía. Y si los tengo de manera cuantificable, por supuesto que le da más credibilidad a mi marca personal. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo y va a darle más poder a la información y al momento de tu entrevista. Y también, si lo sabemos poner en nuestro CV, va a ser muy congruente entre lo que pongo en CV y lo que veo en entrevista. Pero a veces nos queremos súper vender en un papel y cuando estamos en la entrevista, tenemos que empezar por eso. Entonces, y poner las palabras que son. Ahorita dijiste dos, desarrollé, implementé, ¿no? O sea, tengo que poner exactamente ese verbo o esa acción, ese verbo de acción de acuerdo a lo que he hecho. Okay, y O no sea, inventar, no es lo ¿no? mismo desarrollar que implementar. Entonces, obviamente, si yo soy el reclutador o el headhunter, pues te voy a preguntar, oye, qué interesante, me estás poniendo que desarrollaste tal método, yo qué sé. Platícame de qué trató. Mira, ok, sí, llegó de Estados Unidos y entonces a mí me tocó comunicarlo, hacerlo, pues lo comunicaste, te diste seguimiento, pero así como desarrollo, obviamente yo tengo que validar que realmente, entonces te vuelvo a hacer otra pregunta, y ahí es cuando empieza el pero, bueno, es que mi jefe, bueno, mi equipo, ok, entonces lo hizo alguien más y a ti te tocó dar seguimiento a que se llevara ese desarrollo de esa implementación. Imagínate, ya no fue ni implementó ni desarrolló, solo le dio seguimiento. Entonces, si es así, tengo que poner las palabras que son. Y no quiere decir que si doy seguimiento es menos. Claro que no es menos, porque si yo no doy seguimiento no se lleva a cabo. O sea, puedo hacer un gran desarrollo, pero si no se llevó el seguimiento a eso, no, simplemente no se da. Entonces, cada uno tiene su valor y su importancia, pero tengo que poner esa palabra clara y específica de lo que realmente hice. Oye, y para todos los desaprendices que no son expertos, porque a lo mejor, pues tanto tú como Eric tienen mucho más know-how,
Por ejemplo, sí sería válido que yo pusiera como, por ejemplo, no sé, yo sí, a lo mejor yo sí hice la estrategia. Entonces, hice una estrategia que se convirtió en que entró tanto dinero a la compañía y poner el monto, o cuál Claro, sería la porque recomendación. sí, yo recomiendo siempre yo hice esa estrategia y el valor que generó a la compañía fue esto, ese final. Y que muchas veces, fíjate eso que acabas de decir, Lalo, es súper interesante porque las personas saben hablar de sus actividades. ¿Por qué me van a contratar? ¿Por platicarles qué hago de actividades o por lo que yo puedo aportar para esa empresa? Buenísimo. Y que fíjate, en ese mismo orden de ideas, que decía Pari que les cuesta mucho trabajo expresar, a veces incluso, por ejemplo, a mí me ha tocado entrevistar en algún momento cuando entrevistaba a vendedores que les cuesta mucho trabajo hablar de sus resultados, ¿no? Y de hecho, típicamente un buen vendedor no se sabe vender en entrevista por alguna extraña causa. Pero algo que nos cuesta mucho trabajo es poder determinar a nivel cuantitativo el impacto. Incluso me encuentro a directivos que me dicen, no, es que esta área, pues no, como que número no. Entonces, como que la gente relaciona número con que a fuerza tiene que ver con venta. Entonces, aquí lo vimos en capítulos anteriores, puedes cuantificar en tres aspectos. O vendes, que sí tiene que ver con ingreso a la compañía, o ahorras, porque todos en nuestro puesto tenemos que hacer una eficiencia. Entonces, eso también es dinero, aunque no tengas propiamente un presupuesto, pero tú sabes si a lo mejor ahorraste del budget de gasto un 10% a través de tu implementación porque no eres ventas, eres operaciones. O bien el último que tiene que ver con eficiencia en términos de servicio, por ejemplo, ¿no? Nivel de servicio, experiencia de servicio. Oye, el cliente me calificó con un 5%. En mi última evaluación de desempeño saqué un tanto por ciento y mejoré 3 puntos sobre el anterior. Todo es cuantificable, señores. Quien piense que su puesto, es más, hasta la persona de intendencia, y aquí no hay ningún tipo de acto peyorativo en el tema de porque el intendente o porque el director general, pero desde el intendente es cuántas jergas tienes que ahorrar y no te gastes cuánto pinol utilizas, cuántas escobas ya te rompiste, cuántos metros cuadrados trapeas al día. O sea, todo es cuantificable. Todo absolutamente. Entonces, quien te dice, es que esto no se puede cuantificar, o es que yo lo que hacía era que, a ver, no puede ser que una empresa contrate a gente que no se le mida, porque entonces, pues, ya los hubieran corrido, ¿no? No, y Entonces, además, si no lo mides, pues cómo lo mejoras, ¿no? Hice la ¿cómo lo controlas? eficiencia. Claro. Ay, qué increíble, papi. Cuéntame, ¿qué hiciste? Pues mejoró. Por eso también eso, lo veo mucho, que es de repente de, pues mejoramos muchísimo, ¿no? Y las generalidades, se mejoró sustancialmente, hasta usamos palabras rimbombantes, Vámonos. mejorando sustancialmente los tiempos de respuesta. ¿Cuánto? Ahora sí que como estos de Instagram, mejoraste, como cuando dices que mejoraste la eficiencia, ¿ahorraste? ¿Mejoraste realmente? O sea, a ver, ¿cuánto Claro, ahorraste? ¿Cuántos días? ¿Cuántos minutos? ¿De cuánto a cuánto? O sea, claro. tienes que Y de ser hecho ahí consciente. cuando hacemos esa pregunta qué bueno, y tan sustancial, cuéntame, ¿qué tengo que llevar? Números. Claro. Siempre, Y siempre. la otra es lo que les hemos dicho de ese aprendices, que si no tienes conversaciones de poder, que ya ambos nos mencionaron, que son poderosas porque contienen un número, se vuelven subjetivas. Es decir, si estás habituado a que tú crees que vender 100,000 pesos es una millonada y el que te está entrevistando está acostumbrado a presupuestos de 100 millones y tú le dices mucho, pues cuánto es mucho, ¿no? Yo pensé en 100 millones y él pensó en 100,000. Entonces, justo para evitar estos sesgos, es importante pues aterrizar con todo lo que tú estés habituado. Y como decía Pari, no, eso no te va a hacer ni más ni menos, te va a empatar con un puesto. O sea, porque dices, ay, pero es que, ¿qué tal si están buscando el de 100,000, están pagando mucho dinero, pero pues yo vendía 10,000? Pues mejor corre en ese momento y más vale de aquí corrió que aquí murió, porque si te dieran el trabajo, porque elevaste la cifra, te van a dar el trabajo en el mejor de los casos, más bien en el peor de los casos, y vas a terminar tronando como chinampina, porque eso de que milagrosamente damos saltos cuánticos no ocurre. Todo es una secuencia, todas las carreras se construyen a base o con base a prueba y error y a sustancia y a disciplina y a un timing, ¿no? O sea, salvo que seas tiktokero y de la noche a la mañana enseñaste las carnes y te hiciste rico de un día para otro, en realidad en el mundo corporativo esto no pasa así, ¿no? Claro. Entonces, Claro. otra Y, pregunta. Sí, perdón, Pari. perdón, ahorita a mí me gustaría agregar, dijiste, hay directores, hace rato estabas comentando eso. Fíjate que me ha tocado casos de a posiciones de mandos medios, altos ejecutivos, que cuando haces preguntas de competencia, como liderazgo, por ejemplo, hablan como el día a día. Bueno, ¿y qué me podrías decir como líder?
ay, bueno, soy muy flexible, me gusta cuidar a mi gente. ¿Y por qué no mejor hablar esa parte estratégica que yo hago como líder? ¿Qué me hace llevarlos a que sea un buen grupo? ¿Qué me hace el poderlos desarrollar nuevamente? Lo que ha aportado mi liderazgo a llevar a mi equipo. Eso es lo realmente estratégico de esa posición de ese líder. Y eso va a subir el seniority. Entonces es súper importante que no, muchas veces se quedan atrapados en hablar del día a día, cuando tendría que hablar de esa parte estratégica del por qué me contrata. Claro. Sí, a lo mejor si te dijeran como, oye, yo trabajo en una cultura con mi equipo en donde fomento el error, de entrada es como, caray, ¿no? A ver, platícame eso, ¿no? Y entonces como, sí, porque pues si tienen la libertad de cometer errores, pues históricamente cometen menos porque no tienen miedo, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser como un muy Sí. buen approach, y en lugar de que ustedes pusieran como, soy disruptivo, un pensamiento no convencional, pues fíjate, mejor le platicaste esto que dice Pari de lo hicimos de esta manera y, o sea, tú mismo lo generaste sin tener lo que decir. Es como esto de andar pregonando que eres señorita, ¿no? Y esto, y esto que acabas de decir, Lalo, es si yo practico en situaciones que he tenido en mi experiencia y que esas preguntas se las pueda ejemplificar, por supuesto que le va a dar otra vez más credibilidad a mi marca personal. Y que justo era lo que quería comentar. Vamos a poner el nombre del capítulo en el que veíamos cómo se contestan las preguntas, que es contexto. Luego decíamos que hay que dar el reto y cómo solucionamos, y luego el impacto al negocio. Entonces, si te preguntan, sobre todo ahí la está señalando como Bella de Can, que puedan descargar esto para que vean cómo se contesta esto que menciona Pari, pero preparen, si dicen cómo me preparo para una entrevista, creo que lo ideal sería, ok, a ver, ¿qué he hecho? Soy un gerente, me van a preguntar temas de liderazgo, me van a preguntar temas de estrategia, me van a preguntar temas de control, temas de disciplina financiera, temas de manejo de budget. Ok, voy a tener un caso de lo bueno y de lo malo que me ha pasado en cada uno porque me lo pueden preguntar. Y entonces, si tú me explicas qué hiciste, cómo lo hiciste, esa es una entrevista por competencias, porque a partir de la experiencia previa, como comenta Pari, de lo que hiciste en el pasado, estás dando una proyección de lo que eres capaz de hacer en el siguiente trabajo o en una situación similar. Pero entonces, Y pues ahí cerrando diciendo el resultado final. el impacto, siempre el dinero, siempre, porque hay gente que te dice perfecto el cómo lo hizo, y también desaprendiz, no te cuelgues con el cómo lo hiciste, porque luego te cuentan obra, vida y milagros, y entonces en el 85, saliendo de los escombros, pude encontrar que tal, y es de, por favor, o sea, contexto, chin, chin, chin. El árbol del dinero, O sea, vámonos. rapidito, el árbol del dinero. ¿Cuánto lo que haces deja dinero, no? Y luego, Pari, hay una pregunta. Pero espera, Eric, parte. yo cerraría y a ver, a riesgo de decir algo que puede no tener sentido con ustedes como expertos, pero algo que yo haría sería, más allá de que cuentes todo lo que ya hiciste, yo pensaría que todos los que vamos a pedir trabajo, pues decimos que somos los mejores. Yo creo que los reclutadores diarios escuchan en todas las entrevistas que son el mejor, el más competente, pues quién iría a pedir trabajo y decir, pues soy el peor, ¿no? Y me corrieron, pero pues contrátame. Entonces, sería mucho más relevante y mucho más concreto que, aparte de que explicaras de manera resumida lo que haces, que dijeras cuáles son los retos que origina eso, hacer esa actividad y cómo los resuelves. O sea, es decir, cuando haces esto, normalmente los tres primeros, por ejemplo, ¿no? Los tres primeros o los tres principales retos son esto, y yo lo resuelvo así, así y así. Porque eso siempre... Es que dentro de la técnica está eso, o sea, pongo en contexto a la persona de qué está pasando, o sea, qué sucedió, ese ejemplo del que voy a hablar, los pongo en contexto, y ahí está la tarea. Okay. La tarea es eso, el reto al que me voy a enfrentar, mi tarea o el reto que yo tengo que lograr es esto, ¿no? O el objetivo que tengo es este. Entonces, hablo de eso, después doy paso a paso las acciones, que eso es súper importante, porque las acciones me llevan a que entre más información me das, por supuesto que no me queda duda de que lo hiciste tú. Pero si de ponerlos en contexto me quiero ir al resultado y no me das acciones y después te pusiste nerviosito mientras vemos eso, no lo hiciste tú. Lo hizo tal vez alguien de tu equipo, te apoyaron, tú estuviste supervisándolo, pero no lo hiciste tú. Claro. Entonces, por eso es esa importancia de sí ir detallando esas acciones y cerrando con el resultado.
Buenísimo. Ahí está, desaprendizaje. Entonces ya nada de ponernos nerviositos, hay que prepararnos, hay que entender qué es lo que tenemos que llevar a la mesa, porque al final estamos vendiendo, como decía Pari, somos una marca, nuestra marca personal es lo que estás yendo a vender, es los atributos. ¿De qué hacen los tenis Nike? No, pues tienen tecnología y andas en las nubes, tal. Ah, perfecto, pues muy bien, eso es lo que vende Nike. ¿Tú qué vendes como marca personal? Lo que vendes es la experiencia que has tenido y cómo has contribuido gracias a esa experiencia al éxito de tu área, de tu función. Pero fíjate que ya saliendo un poco de la entrevista y regresando un poco al proceso, Pari, otra de las grandes quejas o inquietudes que hoy he escuchado muchísimo es el tema de hay 20,000 entrevistas. ¿En qué momento sé o por qué hay tantas entrevistas hoy en día de que antes era... Tipos de entrevistas, ¿no? No, no, número de entrevistas en tu proceso. Ah, ya, o sea que en un proceso tienes muchas entrevistas. En un proceso, digo, tú lo sabes, Pari, hay las startups, por ejemplo, hoy realmente se la inventan con hasta 10 entrevistas, ¿no? Y entonces, ¿qué le podrías decir qué tipo de, o qué tanto se estila? Hoy no hay un promedio, pero más o menos de acuerdo al tipo de empresas para que los asesorados puedan, bueno, en este caso los desaprendices puedan entender en qué momento están, si ya están dentro de un proceso de entrevistas. Hay quien tiene su primera entrevista y está todo entusiasmado y ya piensa que mañana es la oferta laboral, ¿no? Y, sí. o la carta oferta. Y al contrario, hay gente que dice, oye, ya llevo 4 entrevistas y esto no es para cuándo, y crece el estrés, y luego no quedan y se deprimen horrible porque es de, oye, pues pasé por tantos filtros, nada, me hicieron perder el tiempo, e incluso muchos cuando empiezan a avanzar en los procesos, como que ponen todos los huevos en esa canasta y dejan de moverse en otros, que eso también es pesinísimo, ¿no? Pero, ¿cuándo, más o menos cómo es en cuanto a número de entrevistas, de acuerdo al tipo de empresa, qué es lo que estás observando tú? Mira, es muy variante, pero si la misma empresa es la que está haciendo la búsqueda como tal, por lo regular va a pasar por un filtro telefónico, una entrevista con recursos humanos, posteriormente con el tomador de decisión, la parte de psicometría, socioeconómicos o algo adicional y la oferta. En procesos donde piden el apoyo de headhunters, es igual, filtro telefónico, entrevista con el headhunter, posteriormente con el de recursos humanos, luego con el tomador de decisión y nuevamente socioeconómicos, referencias, lo que sea necesario y oferta laboral. Y bueno, si nos vamos hoy a estas empresas innovadoras y muy creativas, bueno, están haciendo ahorita 1000 cosas diferentes que son como 8 entrevistas casi, y en la primera el filtro telefónico, luego la entrevista, después de la entrevista del que va a tomar la decisión, después quiero que me presentes un caso práctico, es otra entrevista más para este caso práctico, después de ese caso práctico es ahora vamos a hacer una técnica de solución de conflictos y quiero ver cómo estás y cómo lo preparas, entonces otro proceso más y posterior de ese proceso es ahora los voy a evaluar a todos juntos, un assessment presencial en donde van a estar todos, otro proceso más, o sea, puede llegar a ser ahí hasta 8, 9 procesos para que digan, eres el candidato federal. O sea, ya cuando tus hijos van en el kinder... Oye, ya, y vas a ganar 15,000 pesos. Tus hijos ya en el kinder y sí, contratado. Eres tú, pero era un puesto para asistente, porque también esas startups son bien chistosas. Quieren puestos de 12,000 pesos que sean políglotas, Iconic. Que sepan que sean iconic, que sean vedettes, o sea, que pongan todo. De puntitas. He encontrado de todo, ¿eh? No todas pagan 2 pesos, ¿eh? Sí hay unas que pagan y pagan muy bien, pero sí los procesos sí los vuelven demasiado creativos, creo, y eso creo que va desgastando al candidato. Pero yo creo que en estos casos, más que nada, el candidato número 1 que siempre lo vea como parte de su capacitación. Es parte de su capacitación, o sea, tú vea la entrevista, vea todo el proceso, pero lo que dijo Eric es fundamental. No porque ya estás en el proceso y llevas 5 entrevistas, dejo de buscar. Yo tengo que seguir con mi plan de búsqueda. Sigo buscando, sigo en mi proceso, porque si no, es eso, ya todo lo puse aquí y resulta que no me quedo. Y si no me quedo, no tienen por qué deprimirse pensando, ay, soy un loser, no lo hice bien, no va por ahí. O sea, sencillamente ya son pequeñas cosas que por eso esas pequeñeces deciden a uno por otro, pero no es porque uno no sabe o porque no es bueno, sencillamente ya pasó por varias etapas
y que se diga, que se aplauda por ese proceso. Y Oye, eso va a aprender. disculpa la interrupción, pero puede pasar que incluso ya éramos Eric y yo los finalistas, o sea, sin saberlo, y que a lo mejor tomaron la decisión porque la personalidad de Eric era más afín a la cultura organizacional, ¿podría Por ser? supuesto. De hecho, te podría decir, ahí viene la parte subjetiva todo. Ahí está en nuestro proceso dentro de recursos humanos que lo final, yo puedo tener un gran talento, conocimientos técnicos, grandes competencias, pero lo último que determina es esa afinidad con tu jefe directo, con tu equipo, quién es el que se va a desarrollar mucho mejor o quién es el que va a estar en ese ambiente más adaptado a esta compañía. Ese sí es un punto clave. Listo. Ahí está, desaprendiz. Entonces, si tuvieras que dar como recomendaciones vitales para el proceso de entrevista, Pari, desde el lado del reclutador, desde el lado del headhunter, ¿qué le sugerirías a los asesorados? Porque también a lo mejor a veces hasta le gritamos al headhunter, no me llames, no soy yo, ¿no? Porque a lo mejor no estamos seguros, porque tal. Entonces, también, ¿qué sugieres tú de cara al reclutador como para que puedas establecer esta conexión y sea mucho más fácil lo que dijimos antes de que puedas pedir un feedback y todo eso? Número uno, que para que no suceda eso de que, exacto, le estoy diciendo no me contrates, sepa qué quiero. Porque a veces estoy pidiendo empleo en X área que no quiero estar ahí. No quiero estar ahí, quiero hacer un cambio de carrera. Bueno, primero eso, saber qué quiero, hacia dónde voy, es hacia el sector, la industria en la que me quiero dirigir. Y si no, no pasa nada. Tengo que volver a desaprender y irme hacia donde quiero ir. Ese yo creo que es el número uno. Número dos es, en verdad es muy triste ver que los candidatos no se toman el tiempo para hacer un currículum y tienen que tomarse el tiempo. Créanme que el CV no es así de, ay, ya, ahorita en una hora lo hago. De hecho, me da mucha risa cuando me dicen, oye, me urge, ¿lo podemos hacer hoy? Si lo vas a hacer con las patas, pues sí te puedes salir en una hora, ¿no? Pero resulta que es mi carta de presentación si estoy buscando empleo. Y número dos, tengo que saber perfecto, leer muy bien mi CV, porque es mi herramienta para salir y poderme vender. Entonces, Claro. esa sería la primera. Después de tener un buen CV, es practica. ¿Qué posibles preguntas me pueden hacer? Que Eric la definió muy bien. O sea, si soy gerente, ¿qué posibles preguntas me pueden hacer? Y sobre esas practica. Practica qué me pueden preguntar. Y aquí ya les dijimos, ¿no? Situaciones reales. Tal vez construye historias. Dramatiza la realidad. No se trata nada más de... y dramatizar la realidad no quiere decir miente. Sencillamente es como con los amigos, ¿qué crees que me pasó? Y entonces uno empieza a darle más sabor a la conversación para tener a todos así. Bueno, es lo mismo en una entrevista. Sí, que no se entiende dramatizar como las tragedias que a mí me pasan. No, sí, pero imagínate que así de, me súper encanta mi trabajo, es muy intenso con eso y entonces me emocionaba muchísimo. ¿Y cuándo empiezo? No, amor, no. No, pues no, mi vida dorada. Hay para la siguiente vida. ¿Qué más, Pari? Son historias lo que nos atrapa. Entonces, ¿qué situaciones he vivido? ¿Cómo hago este contexto? De ponerlos en contexto, hacia dónde voy, acciones, resultado. Posterior, grábate. ¿Qué preguntas me harían? ¿Cómo respondo? Mi comunicación verbal y no verbal es fundamental, porque también, nuevamente, tiene que ser congruente. No puede ser que yo diga que soy un gran líder. Soy un gran líder. ¿Sí? Lo que decía Lalo ahorita, ¿no? Que estoy diciendo con la boca una cosa, pero la comunicación no verbal está diciendo totalmente lo contrario. Lo contrario, ¿no? O estoy muy ansioso, veo a todos lados, estoy angustiado, me estoy moviendo a cada rato, disperso. Hoy los procesos ya son remotos. No dejes de estar viendo. Nuestro único contacto que tenemos ahorita es cámara, ver a la cámara. Si yo estoy viéndome cómo me veo, a ver, déjame acomodarme, a ver si me veo bien, ¿no? Veo hacia otros lados, disperso y estoy comunicando poco interés. Todo y también yo creo que si tienes deudas, si debes la tanda, si tienes la presión incluso del trabajo, y pues será un espacio en el que habrá que hacer también un poco de
catarsis y entender y focalizar, porque si no, pues va a ser difícil que estés atendiendo por un lado todos estos pendientes que tienes y por el otro puedas concretar o avanzar incluso dentro de las entrevistas. Claro. Y entiendo muchas Estás en veces. mute, Eric. Mira, Y también fue ten un espacio descalificado. o sea, Ya. descalificada. Estas cosas no se... O sea, tiene que ver con esto. Prepárate en el tema, no solo de lo que comentaba París, sino tu espacio. Si tienes bendiciones, en ese momento las dejas con la mamá, la tía, no sé qué, porque en ese momento estás vendiéndolo. Y no es que tener hijos sea lo peor de ti, pero tienes que estar enfocado o enfocada justamente en ese momento. Es pésimo que, ay, ¿me permites tantito? Es que, ay, ya sabes, aquí en casa, ay, espérate, porque lo que estás lanzando es, este cuate va a tener de entrada el escritorio lleno de papeles, ¿no? Entonces, que el que le puedas enfocar, dar el orden, el tiempo a las cosas, habla de tu estructura, habla del tiempo, habla de la seriedad que le das a la atención a la atención que le das a las cosas en el momento que las estás haciendo. Entonces, eso también es muy importante. Oye, Pari, ¿qué pasa si ahorita que estamos en casa, digamos que estamos teniendo ahorita una entrevista, etc., y entonces pues pasa el de los tamales, ¿no? O el ropavejero. Debería de simplemente dejarlo pasar porque es algo que excede mi control. Dejarlo pasar. Finalmente son cosas que no controlamos, o sea, el tamalero, el del gas y todo eso no lo controlamos, pero muy natural. O sea, todos hoy sabemos que puede haber ciertas situaciones como que el hijo grita, como que si la esposa se pasó, ¿no? O sea, todo eso puede ser. Nada más tú tienes que estar enfocado. Enfocado, mi objetivo ahorita es mi entrevista, así haya cualquier tipo de situación, este es mi enfoque. Buenísimo. Yo creo que con eso sería suficiente. Bueno, desaprendices, pues si hacen un poco de memoria para los nuevos desaprendices que son así como .5, les pido que se vayan tenemos un capítulo que habla de entrevista ya, tenemos un capítulo que habla de cómo venderte. De cómo venderte. Tenemos varios capítulos de lo que dijimos, váyanse para allá, pero también, pues como saben, nos gusta involucrar a gente experta, por eso Pari nos acompañó el día de hoy. Y Pari también sube contenido a sus redes. ¿Cuáles serían tus redes? Porque sabemos que tú tienes tu propio proyecto que se llama Selectum Pari, y sé que subes información como si quieren adentrarse más solo para tips de entrevista, de imagen personal, de marca personal, que es parte de la especialidad de Pari, pues que la puedan seguir y que ahí gratis van a estar recibiendo sus videos semanales de qué hacer para el tema de entrevistas, a qué te enfrentas y lo demás. Si quieren tener más información de esto, Pari, ¿en dónde te siguen? ¿Cómo me siguen? Paritzica, que no van a encontrar a muchas, créanmelo. O sea, si buscan Paritzica Butrón en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, me van a encontrar Paritzica Butrón. Y subo, y obviamente, exacto, ya lo que vea, sí. Subo exactamente contenido de consejos, recomendaciones, de entrevista, de marca personal. Y ojo, no marca personal nada más para encontrar empleo, sino cómo tendría que estar viviendo hoy mis transiciones de carrera y ya estando dentro de la empresa, cómo tendría que ser esa marca personal si lo que yo quiero es empezar a tener visibilidad. Y crecer, que ahí también tienen el capítulo de cómo ser un godín destacado. Entonces ya no hay pretexto, señores. Así que hoy las Yo ya la estoy siguiendo, Entonces espero que hagan lo mismo. Bueno, bien. Y las herramientas... obviamente, pues ahí están todos los artículos que vamos a hacer como que la recomendación y la recopilación. Están las redes de Pari porque ella sube videos cada semana y bueno, por ahí pues, también como parte de la comunidad le damos la bienvenida. Así que Pari, gracias por dejarnos, dejarnos conocer un poco más de lo que hace un headhunter, también tener esa fotografía y esa visibilidad por los conceptos que nos regalas y pues nada, desaprendices. Muchas gracias. Ya no hay pretextos. Gracias a ustedes. Un gusto estar aquí con ustedes. O sea, ya mucho tiempo, muchas temporadas, y yo decía, bueno, ¿cuándo me toca? Sí, es que tenemos filas de desaprendices. Patrocinadores, todo, no sabes, esto ya... Viajes, giras, entrevistas. Sí, no, bueno, todo. Pero ya lo podemos hacer. Beso, muchas gracias, Pari. Gracias. Lalo, después de esta cátedra, ¿estás listo para tu siguiente entrevista laboral? Mira... Fosfo. Bueno, no, pues qué bueno, porque no queremos que nadie esté aquí buscando empleo, pero si tú, desaprendiz, eres alguien que está en este momento en busca de empleo o conoces a alguien que está buscando trabajo y que va a una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas y no pasa nada, probablemente este podcast le pueda ser de interés, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Y fíjate qué valiosos los tips que recomendó, porque al parecer coincide contigo en el sentido de no te enfoques tanto en la técnica, y eso así me pareció súper raro, porque yo creo que incluso yo sí tendría o haría un CV pensando en actividades más que En logros. En logros. ¿No? Y acuérdense, siempre lo cuantitativo vende muchísimo. Y siempre desde lo que sabes resolver es por lo que te van a contratar, no por lo que el concepto que manejes acerca de eso. Que pasa mucho en la entrevista que preguntas, oye, y bueno, platícame alguna ocasión en la que te hayas enfrentado a un problema con un colaborador. Bueno, yo considero que el trato a la persona debe ser justo, debe ser, a ver, no estamos hablando de dime el concepto de, es qué has hecho. Entonces, siempre ten preparado el caso positivo, el caso negativo, pero justamente con base en esto van a ser las herramientas de esta semana, que van a ser, ¿cuáles, Lalo? Bueno, van a ser 2 capítulos. El primero va a ser el de storytelling. Si no lo han visto, vayan, están en la temporada, ya es casi como viejita, ¿no? La temporada, tampoco íbamos a estar en la 4. ¿Y cuál otro video, Eric? Y vamos a ver el video de ¿por qué no te llaman? En las entrevistas, después de tu primera entrevista de trabajo. Y entonces estos 2 te van a ayudar muchísimo a todo lo que viste que Pari nos recomendó. Nosotros ya lo hemos hablado en algunos capítulos con la estructura que lo puedes hacer. Entonces, si te queda duda de cómo lo hago, vete a esos 2 capítulos y ahí lo tienes. Pero adicionales vamos a compartir los datos de Pari Butrón por si alguien necesita ya algo mucho más individualizado, le puedan contactar. Y además, vamos a liberar artículo en LinkedIn, donde vendrá el resumen de más o menos todo lo que platicamos, pero también qué hacer antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. Porque el tema que decía Pari es muy importante, el dar el seguimiento, el saber cómo no verte tan intenso de, me dijeron que me llamaban esta semana y ya pasó la semana, ¿cuándo le llamo? Bueno, pues ahí van a encontrar en ese artículo un poco una guía práctica que les va a permitir saber qué hacer luego de su entrevista, durante la entrevista y antes de la entrevista, cómo prepararse. No, pues entonces ya, hoy regalazo de lujo y no estamos haciendo ni concurso ni nada, pero los queremos ver en el trabajo de sus sueños. Así es, y justamente porque cuando generalmente no tenemos el trabajo de nuestros sueños, pues empezamos a somatizar porque estamos muy estresados, porque estamos infelices, y justamente de eso hablaremos la próxima semana. ¿De qué hablaremos, Lalo? Pues no sé, pero a mí me ha estado doliendo la espalda baja, mamón no, bastante. Muchísimo. ¿no? Muchísimo. Espíritu flautico. Ahora vamos a empezar a hacer nuestro dialecto así de cipirilino, poroló y así muy de... Necesito adoptar así un lenguaje en donde ya diga como, ay, no, me dolió así muchísimo, neni. Tipo y así, neni. Neni, me dolió Neni, muchísimo. estamos cerrando pedido de intersección, nenis. Les recordamos que se cierran las suscripciones para llegar a nuestra meta de 1,000 suscriptores. Oye, ya en un mes, bueno, un poco más de un mes. Ya, y les estamos preparando un capítulo de aniversario que no va a ser 1, ni 2. Van a ser una trilogía de aniversario que ya luego les platicaremos. Pero no se pierdan el próximo capítulo. Si tú sientes que te está doliendo la cabeza, el cuello, la espalda baja, las riumas, la hemorroide, etcétera, 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 todo tiene una causa que tiene que ver con el estrés o con otros factores, pero es la somatización. Así que lo vamos a ver la próxima semana con ultra expertaza que nos va a ayudar. Somatización, no sodomización. Son cosas distintas. O sobatización. Ya estoy en la sobotización. No. No se pierdan el próximo capítulo. Que tengan excelente fin de semana, una mejor semana y nos vemos el próximo viernes. Éxito con esas entrevistas. Adiós.